Bienvenido a todos, esto es Proyecto 7 y hoy tengo un gran invitado, una persona que ha estado dedicado toda su vida a la política, estuvo en un proceso muy histórico, fue ex constituyente y escribió un libro que se llama La derecha liberal sí existe. Don Hernán, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación, Agustín. Encantado. Encantado. Oye, primero quiero preguntarte una pregunta no tan personal, pero un poco sobre ti. ¿Quién eres tú cuando la gente no está mirando? Cuando la gente no está mirando, bueno, probablemente soy un padre de familia, en primer lugar, de Domingo y Samuel, casa que hicimos con la Manuela. Eh, y también te diría que una persona que fuera de la política tiene bastante vida. ¿Ah? Hago otras cosas no tan políticas Claro. que me entretienen mucho, eh, porque la política es muy pública. Y la vida, en el fondo, también necesita espacios de privacidad súper importantes. Y entonces me gusta tener ambas cosas. Ah, yo también creo que es importante esa privacidad, porque yo creo que también después del proceso constituyente tu vida se puso muy pública, especialmente dentro de eso, ¿no? Totalmente, la convención fue un cambio. Yo antes había sido presidente de Bópoli Ujú. y nos tocó el estallido. Y ahí la cuestión fue brutal, mucha exposición y una exposición muy dura, porque el país se polarizó muy radicalmente. Y luego, claro, vino la convención, eso implicó una campaña eh, por, por, eh, por el Distrito 11 y, bueno, entre comillas, afortunadamente gané. Afortunadamente, claro. Y la vida de la convención fue súper heavy, pero fue una gran experiencia humana. ¿Ah? A pesar de todas las dificultades, yo lo veo en perspectiva y la veo con cariño. ¿Ah? Cosa que es contraintuitiva. Sí, te iba a decir un poco constitutivo, porque si tenía esa presión social, que es lo que tú hablas, especialmente el estallido con la convención, es muy bonito que lo mires de esa manera. Yo creo que hoy en día los políticos viven con esa presión constante de la ciudadanía y tampoco es fácil, es una presión gigante. O sea, yo los veo a los políticos y digo, la carga que deben tener emocionalmente debe ser importante. Claro, hoy día la política lamentablemente se transformó en una actividad donde las grandes mayorías, donde los ciudadanos la ven con mucha desconfianza, con mucha distancia. Los partidos políticos son parte de un problema y no una solución. Es cierto que siempre ha sido dura la vida del político, pero además de eso, convivir con que sea una actividad tan denostada es súper duro, es muy difícil. ¿Y tú cómo separáis eso? O sea, ¿cómo separáis la vida privada con la política en estos momentos de presión? Porque de cierta manera igual te puede afectar el día a día. Total, yo después de la convención bajé bastante mi presencia pública. Es verdad que todavía estoy en algunos Mm. medios y hago algunas cosas y tengo en redes sociales una cierta actividad y una vida en lo público desde el Centro de Estudio Horizontal. Pero fue tan fuerte que me gusta hoy día estar en una cosa un poquito más tranqui, verla con cierta distancia, pero igual estoy muy involucrado. O sea, la política Pero con sí cierto es. aprendizaje también. Totalmente, totalmente. Y yo diría que el principal aprendizaje es tener la capacidad, por ejemplo, de no llevarse la política a la casa. De que ese día a día no afecte otros espacios de tu vida. Para la época del estallido afectaron la familia, acuérdate de lo que eran los chats familiares, los Mm. chats de los amigos, muy intensos. ¿Ah? Yo creo que hay un agotamiento también con eso. ¿Ah? La Claro. gente quiere salir un poco de esa polarización. ¿Ah? Al final, un poco lo que estáis diciendo es lo mismo. Es como lo mismo que separar la vida personal con la vida laboral. Es básicamente lo mismo, ¿o no? Claro, yo creo que todas las personas tienen vidas laborales y buscan que eso se mantenga en ese plano, pero la política es particularmente intensa, en parte por la exposición. Es que hay Por mucha exposición. mucha exposición y la exposición afecta a tu entorno más cercano, porque las personas comentan, critican, las redes sociales son brutales. Entonces los políticos que están en primera línea, de verdad que tienen que tener el cuero súper duro. No, yo creo que no podría, pero encuentro que hay que tener demasiado cuero. Bueno, pero también hablando un poco de lo que tú me estás diciendo de esta vida política, tú creciste en un entorno familiar político, o sea, tu papá, tu mamá. ¿Tú crees que eso de alguna forma te condicionó a ser político, te condicionó hacia la política, o tú crees que fue al revés, como que fue como una maldición, por decirlo así? No, yo soy parte de una familia donde le dieron mucha libertad
a sus hijos, mis padres, para poder cada uno armar a su propio proyecto y que eligiera muy libremente. Y a mí siempre me gustó la política. Así que fue con libertad y conociendo un poco la actividad por dentro. Yo Claro. de niño vi a políticos en mi casa, los almuerzos y las comidas, siempre fue un tema. Y yo creo que es como no sé, ¿cachai? Los doctores tienen hijos doctores, los bomberos, Claro. y es porque se transmite una cierta actividad y un cierto cariño por un oficio o por una disciplina. ¿Y cuál fue eso que tú dijiste? Esto fue el momento que me di cuenta que me quiero hacer político, que quiero dedicarme a la política, quiero trabajar por el país. ¿Cuál fue el momento, así como que tú te acordís? Bueno, yo estaba en una posición, entre comillas, un poquito más académica. Yo estaba en la universidad, me fui a estudiar afuera y cuando Sebastián Piñera estaba perfilándose para ser el candidato del 2009, yo me dije a mí mismo, me encantaría ser parte de esta campaña. Yo creo que aquí hay algo potente que está pasando. Creo que la figura de Sebastián Piñera me influyó mucho. Me dieron ganas de estar apoyando ese proyecto y afortunadamente llegué a esa campaña. Que en paz descanse, Piñera. Y cuando tú te metiste a la política, tú te metiste a lo que es el proyecto de Evópoli, ¿no? Que el proyecto de Evópoli, por lo que hemos visto, era como un derivado de la derecha, por decirlo así, con otras ideas y otros conceptos. Y eso es lo que usted está dando a hacer y eso es lo que tú tratas de hacer hoy en día, ¿no? Bueno, cuando yo entré en la política fue, primero como independiente, yo ya me sentía un liberal de centro-derecha. Y luego en el gobierno de Sebastián Piñera, ahí me acerqué más a la política, participé en Renovación Nacional un tiempo y en paralelo un grupo empezó a armar Evópoli, Luciano, Felipe Cast, y yo me enganché muy temprano con ese proyecto. Ya al final del gobierno de Sebastián Piñera estábamos embarcados en eso y es a lo que me he dedicado los últimos 15 años, efectivamente. Y ¿cómo fue unirte a ese proyecto en la parte más interna tuya? ¿Te hacían más sentido con tus valores o era más algo emocional? Porque era completamente distinto a lo que fue tu familia, la UDI o Renovación Nacional. Entonces, ¿cómo fue embarcarte en ese proyecto? Bueno, primero las ideas. Había un grupo de personas que abrazaba el liberalismo y esa tradición había tenido con Piñera, con Evelyn Matei, con Andrés Alamán, en Renovación Nacional un lugar importante. Pero luego también había una cosa como más generacional, diría yo. Como la experiencia de que con un grupo de pares tuyos, de una misma época, marcados por una historia muy similar, emprender. Porque nosotros siempre decimos, cosa que hace un poco de ruido a veces en política, de que Evópoli lo entendimos como un emprendimiento, como una pyme, como iniciar Algo disruptivo. Disruptivo y también entendiendo que habían players que llevaban décadas. Crear un partido nuevo en ese minuto era muy disruptivo. Sebastián Piñera decía, pero ¿para qué hacer un partido? Métese en lo que hay. Pero la idea de abrazar ciertas ideas con un grupo que estaba marcado generacionalmente para mí fue muy potente. Es que claro, ahora que lo pienso así, claro, lo que era la UDI, RN y todo eso, claro, estaba formado por todos estos políticos que eran muy de otra edad. Entonces, formar ustedes un partido con gente más joven, con ideas nuevas, hacer una nueva política, yo creo que también para ustedes fue algo muy lindo en ese minuto. Sí, pues fue arriesgado, fue innovador, fue crear un nuevo espacio, fue darle una identidad a un proyecto, sumar gente. Probablemente de las cosas más potentes que le pasó a Evópoli en su primera etapa fue que mucha gente de distintas partes y de muy buenas capacidades y capital humano creyó en esto y se metió. Y esa cuestión, cuando tú vas viendo que iba creciendo eso, es una emoción muy potente. Sí, yo me acuerdo, hubo un momento que Evópoli era como, especialmente para la gente joven, era como muy llamativo, era como la derecha de los jóvenes, por decirlo así, del nuevo mundo que se viene. Claro, era lo nuevo. Claro. Lo nuevo respecto a partidos la política que eran, antigua. Exacto, se jugaba en el eje futuro-pasado, que había un proyecto de gente más joven que el promedio de muchos partidos, y yo creo que eso fue para nuevas generaciones muy atractivo. Bueno, o sea, me parece demasiado interesante, es como lo que te decía, un poco bastante disruptivo a lo que es la política tradicional, porque hoy en día también estamos viendo nuevas imágenes, nuevos rostros políticos que también no pertenecen a esta política tradicional, que son de distintos partidos. Y lo que para ti, como te dije, debe haber sido algo muy emocionante. Pero te voy a preguntar otra cosa ahora. ¿Cuál fue el momento más difícil, primero dentro de la parte política,
para ti, como persona? Bueno, yo te diría que cuando se produjo el estallido y todo era hasta ese minuto entretenido, desafiante, para arriba, se volvió un infierno. O sea, la calle estalló. Ir a un matinal era un sacrificio, porque todo era en tu contra. Yo recuerdo además que éramos un partido de gobierno, defendíamos a Piñera en un minuto lo transformaron en un dictador blando. Claro. Por los Como, dos lados. Tanto por una bueno, derecha más extrema y una izquierda más... claro, pasó eso también. Y eso fue brutal. Y después en la convención, ser parte de una minoría que fue súper maltratada, digamos, vetada por distintos sectores, que obviamente cometieron un grave error, y el resultado del plebiscito así lo demostró. Fue duro, y también fue duro en términos más humanos, en el sentido de que habían amigos míos de izquierda que confundieron, creo yo, esto le pasó a muchas personas, después todo se ha ido arreglando, pero llevaron la amistad confundieron el plano de la política con la amistad, y eso fue bien heavy. Interesante, pero en este contexto del estallido de la convención, sí sentía que de repente había esta lucha contra los políticos, exactamente. Como que sentía que, o lo que se vio por lo menos en las calles, que toda la lucha era porque los políticos no estaban haciendo su tarea, no estaban haciendo su pega, y al final eso estalló en la calle, después en esta convención. ¿Tú también tenías esa misma mirada? ¿Fue algo totalmente contra los políticos? Bueno, los políticos y las élites fueron como bien increpadas. También le pasó a los políticos, pero también le pasó a los empresarios, Claro. ¿verdad? A los medios de comunicación tradicional. También todos los que, entre comillas, representaban una forma de poder fueron duramente increpados, fueron insultados, fueron denostados. Y eso fue súper brutal en términos personales, más allá de la cuestión política. Claro. Cosa que, en fin, la política siempre es dura. Esa es mi otra consulta, porque claro, como la política siendo dura y todo, y tú me comentabas de estos amigos tuyos de izquierda, ¿cómo fue estar ahí en la convención? Porque yo me imagino ustedes en las sesiones y ustedes tratando de hablar, de proponer ideas, pedazos para la Constitución, y casi que las otras personas mirándolo un poco despectivamente. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue brutal, pero también al mismo tiempo te quiero decir que estábamos ahí y tuvo algo de épica. O sea, ser una pequeña minoría en un territorio tan agresivo, tan duro. Es que había mucho odio, había como mucha pelea, ¿o no? Totalmente, era muy conflictivo, muy confrontacional, pero algunos, yo no, para ser justo, pero tempranamente vieron que este nivel de agresividad se podía transformar en un castigo Para ellos mismos. Exactamente, para ellos mismos. Entonces, este grupo terminó construyendo una cierta épica de ir, ¿cachai? Como David en contra de Goliat, y decir, ¿sabes qué? Están tan pasados de rosca, son tan conflictivos, se está llevando la pelota para la casa, el plebiscito se puede ganar. Y esa cuestión también le impregnó a esa dificultad, a esa dureza, un sentido. O sea, al final muchos de los que estaban ahí en esta convención, que eran minoría, apostaron, en vez de construir la Constitución, apostaron para que el plebiscito se fuera para abajo. Totalmente. Yo creo que esta cuestión, es cierto que nosotros ganamos el rechazo, pero también es cierto que ellos perdieron. O sea, ellos Claro. se farriaron una oportunidad impresionante. No, y después, claro, vino la segunda constituyente, que fue totalmente lo contrario, fue para el otro lado. Fue para otro lado, pero con un nivel de conflictividad Mucho más bajo, claro. suave. Mucho más Claro. suave. Pero ahí viene también la reflexión de que finalmente, después de 2 procesos constituyentes, quedó clarísimo que Chile no quería un cambio constitucional, sino eran cambios de base, cambios sobre cómo las cosas tienen que funcionar, pero manteniendo las mismas reglas. Bueno, yo creo que la lección fue que cuando un grupo quiere imponerle sus ideas al resto, las grandes mayorías dicen no. Las constituciones son pactos, no son un camino para que tú vayas y le digas a todo el resto cómo tenemos que vivir. Es obvio que la primera convención fue mucho más radical, la segunda menos, pero en ambos casos hubo grupos que tuvieron una mayoría transitoria, pasajera, que se pasaron de rosca. No, sí, eso es lo que me he dado cuenta, que Chile ha sido un año muy turbulento para Chile, desde el estallido hasta hoy en día han sido años de muchos extremos, por decirlo así. Es como
una cosa que va oscilando de un lado para otro. Tuvimos una convención que era muy de izquierda, después una convención muy de derecha, después tenemos un gobierno de Frente Amplio, ahora tenemos un gobierno republicano. Entonces siento que la política chilena siempre va yendo de un lado para otro y nunca hemos llegado a esos centros o esa forma de moderar la política. Así es. Por un lado hay un fenómeno mundial de polarización, ¿cierto? De populismo, de una crisis de la democracia representativa. Esa cuestión está pasando, la gente no está ni ahí con los partidos. Pero en Chile, además, tenemos algo bien particular. Tenemos un sistema político muy fragmentado. Hay más de 20 partidos en el Congreso. El Congreso transformado en un circo. La gente mira el Congreso con vergüenza. Entonces, nosotros, además, digamos, del fenómeno global, tenemos un problema de fragmentación súper brutal y la gente va a las elecciones, vota, pero tempranamente se aleja de por quién votó. Bueno, piensa tú que la luna de miel de Boric duró 3 semanas. La de José Antonio Kast, 2. Claro. Eso acaba de ocurrir, ¿cierto? La desaprobación cruza la aprobación. Y entonces hay más personas que incluso que hace poco tiempo estaban apoyando a quien estaba en el gobierno. Boric primero, hoy día Kast. Y chao. Pero, ¿tú crees que lo que tú hablas de esta luna de miel, de todo esto, de los gobiernos, la fragmentación y todos los problemas que tenemos hoy en día, está más dado porque tenemos un sistema político con muchos parlamentarios, muchos partidos políticos, o está más dado por el Ejecutivo? No, está más dado porque las reglas del juego hacen que haya muchos partidos, polariza, porque hay partidos de los extremos que juegan a radicalizar el debate, quienes están en la oposición, producto de que sale Bachelet, Piñera, Boric, Kast, o sea, es un péndulo que va para allá y para acá. Quienes están en la oposición tienen que ser duros para que de esa manera les toque la próxima vez. Entonces hay poca colaboración, pocos acuerdos, son contados con una mano. Y eso tiene a la gente muy aburrida, pero el sistema político está mal diseñado, tiene una serie de problemas y ese es el resultado. Claro, porque si estamos en una pequeña reflexión política, al final lo que deberían hacer los políticos es representarnos a la ciudadanía. Pero a veces uno ve el Congreso, ve lo que está pasando en el mundo político y se ve que están haciendo peleas pequeñas de orgullo entre ellos y el que gana al final. Y no se avanza nada de lo que prometieron tanto a la gente que votó por ellos. Así es, y yo creo que... Perdón. Yo creo que... Hay un gran debate de si el problema son los políticos o son las reglas. Y yo creo que son, una mezcla, pero probablemente las reglas son las que generan los incentivos a que los actores, los políticos jueguen de una manera u otra. Y como hoy día hay tantos parlamentarios, hay tantos partidos, hay que diferenciarse, tienen que verte y para que te vean, el conflicto, el disfraz, el circo, genera más tracción, más interés que los que buscan acuerdos, los que son dialogantes. Y las redes sociales y los algoritmos y los bots también juegan un rol en esto, que radicalizan el debate. Y por eso que Twitter es una nueva fuente de información. Y un lugar donde hay guerra y conflicto y pelea y insultos, ¿cachai? Claro, es verdad, si uno se mete a Twitter, uno ve, no sé, alguna persona famosa. De hecho, estuve viendo hace poco, la Carolina Toá subió un tweet y me han sido 2000 comentarios de todo el mundo tirándosele encima. Entonces, claro, yo digo, ¿es realmente lo que está pasando en la ciudadanía? Porque también lo que tú decías, hay bots y todo eso, hay una guerra interna que cada persona piensa lo que piensa y cada uno se va a morir con lo que piensa. Sí, pero yo creo que hoy día, y esto es una paradoja, o sea, en términos como comparado, el mundo ha tenido varias décadas de progreso, de bienestar económico y social, y sin embargo las sociedades se han vuelto más conflictivas. ¿Y por qué eso? Bueno, porque uno si hace cierto análisis histórico, uno dice después de la Segunda Guerra Mundial, está bien, han pasado muchos sucesos, pero uno está diciendo hemos evolucionado como especie, hemos mejorado, hemos hecho pactos sociales. ¿Por qué no podemos empezar a hallarnos mejor hoy en día? O el ciclo repetitivo humano que siempre va a haber. Bueno, el progreso no es permanente, se avanza, se retrocede, los seres humanos somos imperfectos, tenemos mala memoria. El conflicto es inherente a la organización social.
Pero hay factores como la crisis de un cierto orden mundial. Hoy día la fuerza, piensa lo que Estados Unidos, ¿cierto? Que Donald Trump ganó prometiendo que no iba a hacer guerra y ahí lleva 7 invasiones. Y yo creo que las redes sociales y la digitalización también, con las cámaras de eco, con todo lo que ha traído, es un factor también de conflicto. O sea, hay una crisis de instituciones, hay una crisis de comunicación, de diálogo, y hoy día hay incentivos para que los líderes sean más bien confrontacionales que dialogantes. Y esa es una cuestión para los que somos liberales muy jodida. No, claro, porque ustedes buscan un poco la mitad de las cosas, entonces... Claro, la moderación hoy día no la lleva. Y la moderación hoy día es como un sinónimo de falta de carácter, de amarillismo, de cobardía incluso, te dicen. Sí, pero al final, claro, eso también depende mucho de la visión que cada persona tenga, pero es verdad que hoy en un mundo tan polarizado tenemos que tratar de buscar consenso, buscar formas de entendernos y de achicar nuestras diferencias entre cada uno. Bueno, yo creo que la política tiene esa tarea y probablemente lo que va a ocurrir es que tiene que haber un momento de agotamiento del conflicto. Que la gente quede agotada. Exacto, y diga ya, suficiente. Elijamos a líderes y tengamos políticos que se pongan de acuerdo, que conversen, que dialoguen, y en eso hay algo de ciclo. Yo espero que así sea y no vivamos permanentemente en el conflicto. Sí, pero lo que pasa es que también lo que tú decías, y yo creo que yo concuerdo contigo, que las personas tienen poca memoria. Entonces, probablemente en 4 años más volvamos al mismo péndulo, pero para el otro lado, y así sigamos porque las personas tienen esa poca memoria. Hay algo de eso. Y cuando llegan las elecciones, los candidatos, los partidos políticos tienen la capacidad de generar expectativas. La gente vuelve a creer, la esperanza. Y ahora lo estamos viviendo con José Antonio Kast. Hace 2 semanas, 3 semanas, estaba con 57% de aprobación. Y ha caído muy rápidamente, porque en parte también el electorado es, entre comillas, muy, entre comillas, desleal, en el sentido de que hoy día puedo estar contigo y mañana en contra tuyo y no pasa nada. Y entonces construir bases y proyectos políticos mayoritarios hoy día es una cuestión muy cuesta arriba. Es complicado. Bueno, quiero preguntarte un poco lo que me dijiste antes de el Chile de hoy en día. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo lo que está pasando? Tenemos un nuevo gobierno que fue elegido por harta diferencia con la Janet Jara. Entonces, ¿cómo tú estás viendo las cosas? ¿Cómo lo ves hacia futuro? Bueno, yo creo que Chile tiene cosas extraordinariamente valiosas que los chilenos dejamos de ver. Yo creo que los chilenos somos extraordinariamente autocríticos. Si uno ve a Chile en términos comparados con su propia historia, comparados con la región, con Latinoamérica, sigue siendo una democracia estable, a pesar de todos los problemas que hemos tenido. Claro. Sigue siendo una economía que avanza, lento, un crecimiento mediocre, pero avanza. Tenemos niveles de corrupción, pero muy bajos comparados con el resto de la región. Tenemos una política que, con todos sus problemas, quien pierde reconoce su derrota, felicita al ganador. Acabamos de vivir un cambio de mando que los periodistas extranjeros destacaban como impresionantemente republicano. Entonces, hay cosas que son valiosas. Y tenemos además un país impresionante, lleno de recursos naturales, claro, de naturaleza, un potencial turístico increíble. Pero está acompañado, creo yo, de una política que no está a la altura de todo lo que es Chile. Yo creo que si tú me haces mirar críticamente, yo encuentro que la política hoy día está, por así decirlo, jugando corto y tomando atajos. Y si hoy día el conflicto, la confrontación, el uso de las redes sociales desde el insulto, es lo que mejor funciona, ahí varios se van para allá, o el populismo, la tentación de prometer cosas fáciles en el corto tiempo, cuando sabemos que va a ser extraordinariamente cumplir. Entonces, creo yo que tenemos un desafío con la política muy profundo. Estoy totalmente de acuerdo contigo y yo también creo que este es el efecto tanto de la política y las redes sociales, que quizás hemos visto las cosas de una manera muy negativa de repente. Destaco lo que tú dijiste, de que tenemos un país que es ordenado, económicamente funciona, políticamente funciona, es democrático, o sea, todo funciona de una manera muy estable en comparación con la región en la que vivimos. Entonces yo también destaco mucho eso porque a veces siento que vivimos mucho desde el pesimismo y el negativismo,
de darnos cuenta solo las cosas malas y las cosas que faltan. Pero sí hay que reconocer las cosas que sí ya tenemos. Y yo creo que eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, por otro lado, concuerdo que también nos queda mucho por avanzar aún, porque hay cosas que faltan. O sea, hay cosas que claramente no están funcionando, pero nunca vamos a lograr esa sociedad perfecta, porque el ser humano por definición no es perfecta. Entonces, yo creo que eso es un punto muy interesante que dijiste, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, por otro lado, lo que tú me hablaste del tema de la política. ¿Cómo lo ves hoy en día en el gobierno? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo está mirando? ¿Crees que van a avanzar? ¿Crees que no? ¿Crees que va a terminar bien? ¿Va a terminar mal? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo veo un gobierno que entró con un guión súper claro, el del gobierno de emergencia. Claro, Creo crisis que fue, de la seguridad. claro, seguridad y economía, que fueron las principales razones por las cuales ganaron la elección, y creo que eso estuvo muy bien hecho. O sea, ellos hicieron una promesa de gobierno muy nítida. Pero al mismo tiempo hay muchas personas que no tienen toda la experiencia. Yo creo que ellos llegaron con, con la confianza o con sobreconfianza. ¿Ah? Hoy día no hay mayorías claras en el Congreso. Hoy día tienes que ayudar a construir acuerdos con la oposición. Y lamentablemente, de nuevo, que hay una cuestión sistémica. Pensemos en Boric. Boric optó, en la práctica, por cuidar a su base electoral, su 30%. Claro. Y eso lo permitió navegar, a pesar de todas las dificultades que tuvo, con una base. Y eso significa que deja muchas veces de hablarle al resto del país para poder ocuparse y Sí, de... solo 70%. Exacto. Y yo intuyo que lo que le va a pasar a José Antonio Kast es algo similar. Que va a perder, entre comillas, rápidamente la votación de segunda vuelta y se va a quedar con la primera vuelta, que es su base firme. Claro. Y va a cuidar ese capital político. Tiene racionalidad, pero de nuevo, es muy distinto eso a gobernar para todos los chilenos. Entonces yo creo que eso genera frustración, genera decepción, y además hace que gobernar sea extraordinariamente difícil, porque avanzas muy preocupado de un solo lote y no de todos los lotes. Claro, es un poco destructivo eso, porque al final es lo que tú decís, que si, como hizo Boric, que cuidó ese 30%, no se preocupó mucho por las cosas del país, sino se preocupó por la necesidad de ese 30% que él mantuviera feliz, ¿no? Claro, en algunos casos hay cosas valiosas, por ejemplo, pensemos en la reforma previsional. Uh-huh. Esa es una reforma que es para todos los chilenos, especialmente para los adultos mayores. Se avanzó en seguridad, por ejemplo. La agenda de seguridad de Boric, a pesar de que no era su prioridad, Uh-huh. terminó siendo parte de su legado, eso no cabe ninguna duda. Y ahí, de nuevo, estuvo gobernando para todos los chilenos. Pero hay otros casos, pienso en los indultos, Claro. que a la gran mayoría le produce indignación, pero a ese mundo más octubrista, qué sé yo, le hace sentido. Creo yo que Boric tuvo esas intuiciones a veces de hacer cosas para todos los chilenos, pero al final la supervivencia política te lleva a cuidar tu base. Claro, es como... No sé, es como una pequeña reflexión nomás, pero que no tiene nada que ver con las cosas que hizo Boric ni los otros presidentes, pero hasta leí el libro de la rebelión de la granja. Claro, Orwell. Claro, el libro de Orwell que plantea un poco sobre este chancho que se llama Napoleón, que mata y hace una revolución y ellos terminan convirtiéndose peor que la persona que sacaron. Entonces, al final es ese concepto de que una vez llegado al poder, tú te corrompes por el poder y te quedas de una manera que te quedes tranquilo sin que nadie te moleste mucho al final. Claro, Es una reflexión, claro, quizás la rebelión de la granja es ya una manera muy extrema, pero es un poco la naturaleza de los políticos que hemos visto por lo menos en los últimos 3 décadas quizás. Claro, yo creo, bueno, ese libro es una metáfora sobre los totalitarismos, ¿cierto? Cuando tú le pasas el poder a un grupo... Y es lo que vimos en la convención. Claro. En la primera convención, un grupo tenía todo el poder, pasó máquina. Después otro grupo tuvo todo el poder, pasó máquina, en vez de construir acuerdos. Entonces da la impresión que cuando un grupo humano tiene todo el poder, su tendencia natural es a abusar de esa posición. ¿Sabes? Por eso es tan importantes las democracias liberales y los sistemas de peso y contrapeso. O sea, hoy día gobierna Kast, pero no tiene mayoría en ambas cámaras, o tiene una mayoría muy frágil. Y eso también es bueno,
porque evita o genera contención a aquellos que están Evita en el concentración poder. de poder. Exacto. Y yo creo que hoy día, con todos los problemas que tiene la democracia, esa contención es mucho mejor que sistemas autoritarios. Y por eso yo también estoy muy de acuerdo con la separación de poderes. Yo creo que eso es muy importante, porque efectivamente si es que tú tienes todo de un campo político en los tres poderes del Estado, o sea, las cosas se ponen de una manera muy fea y ellos terminan controlando el país entero. Exacto. Bueno, la separación de poderes es una forma de peso y contrapeso, de que sea difícil que alguien concentre todo. Mira tú lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump, que tiene mayoría en ambas cámaras, Claro, el Congreso. tiene una mayoría, entre comillas, en la Corte Suprema, tiene una estructura de poder muy amplia. Y bueno, cuando ocurre eso, se les pasa la mano. Mal. Sí, no, sí, eso es lo que hemos estado viendo últimamente en el contexto global. O sea, eh, hablando un poco de Chile, quiero hacerte una pregunta más personal a ti, Hernán. Y te lo voy a hacer en dos partes. La primera parte es, ¿qué es lo que más te preocupa de Chile en materia política? Bueno, lo que más me preocupa es que se está poniendo de moda, lentamente, en grupos más extremos, la idea de que el adversario, o sea, el que piensa distinto, es un enemigo que hay que destruir. Es la lógica amigo-enemigo, la lógica de la guerra, la cultura bélica, se va imponiendo en los sistemas políticos y eso va degradando la democracia liberal. A mí me preocupa aquellas cuestiones que dinamitan los principios de una institucionalidad que busca permitirnos vivir en paz. Y esa cuestión hoy día está muy de moda. Es destructivo, porque al final lo que tú decís, si vivimos en un eterno conflicto con mi vecino, con la persona que sea, lleva ahí lo que hemos visto en la historia, a guerras civiles, conflictos externos, y Ahora, es un problema. una distinción, el conflicto es connatural al ser humano. La diferencia, la diversidad. Entonces, aprender a vivir pluralmente significa que hay una cierta diversidad con la cual tenemos que acostumbrarnos a vivir, y eso dentro de una serie de reglas y principios compartidos. Cuando la democracia empieza a ser ineficaz, aparecen los Bukele, aparecen líderes Claro. que te dicen, oye, dame más poder, Dame todo el poder que tengo y te arreglo. limitemos ciertas libertades y yo te voy a dar más seguridad. Y hay personas que empiezan a tentarse con eso y eso en general termina muy mal. Pero por lo que he visto, también en algunos casos, hay gente que está dispuesta a arreglar esa libertad para que las cosas mejoren. Exacto. Y eso también es un problema. Por supuesto. Hay gente que dice, mira, estoy aburrido de la delincuencia, estoy aburrido del narcotráfico, de inmigración irregular, que venga alguien y ponga orden. Y si en el camino se salta la regla, viola derechos humanos, mete a personas inocentes en el camino, pero con eso, venga. ¿Ah? Y por eso yo Es creo un que costo muy alto. Bukele sigue siendo uno de los líderes con mayor imagen positiva que tiene Chile respecto de los líderes del mundo. ¿Y por qué creéis que pasa eso? Por un tema de que socialmente, públicamente y políticamente está muy, muy mala la cosa acá en Chile, o por qué el chileno ha llegado a ese extremo de estar dispuesto a regalar esas libertades. Porque está agotado, porque está cansado, porque está agobiado de la delincuencia, de la inseguridad, del miedo, de las balas locas, del narcotráfico. Esa es una realidad que viven millones de chilenos y Claro. vivir con miedo. Cuando uno vive con miedo, la reacción automática es buscar seguridad. Y si algo te da seguridad, aunque eso pase al frente de libertades, mucha gente está dispuesta a tomarlo. Es peligroso, eso sí. O sea, concuerdo que totalmente, que yo creo que hay que buscar maneras de poder arreglar los problemas que está hoy en día en Chile, pero de una manera democrática y respetando los derechos y la libertad de las personas. Yo creo que eso es lo fundamental. Claro, pero para eso tiene que haber resultados. O sea, la democracia, además de respetar las libertades, tiene que dar seguridad, tiene que ayudar a las personas, tiene que generar bienestar. Porque de lo contrario, ya sabemos cuál es el efecto. Bueno, Hernán, y la misma pregunta, pero para ti como persona, no como político. Para ti como persona. Bueno, yo estoy hoy día en un momento, tengo 51 años, he estado muy metido en política en primera línea y convivo en una vida que está vinculada a lo público, pero también hago muchas cosas privadas. Hago consultoría, hago charlas. Y la tensión que yo vivo, que igual es fuerte, es que la política que me apasiona es muy dura, es muy exigente,
roba mucho tiempo con la familia, económicamente es súper brutal, y el sector privado es mucho más tranquilo, es menos apasionante para mí. Y entonces uno empieza a mirar y a decir, oye, ¿en qué lugar estar? ¿Dónde puedo estar más cómodo? Y esa es una cuestión que es fuerte, porque afecta Tu día a día. tu vocación, te fijas, las cosas que te gustan. Así que bueno, viviendo ahí en esas dos realidades. Qué interesante lo que decíais, porque es verdad que un poco la vía pública, política, toma un gran peso, es lo que hablamos antes, la parte emocional y personal. Eh, También quiero volver a eso porque es una pregunta también para tu familia. ¿Cómo tu familia te ha visto a ti? ¿Cómo tu familia te ha apoyado en ese sentido? ¿Cómo la familia ha estado ahí presente contigo en este momento? Sí. Bueno, mis niños son chicos, pero mi mujer ha sido muy apoyadora en los momentos más duros y siempre, en parte por mi familia, de mis padres y todo, apoyando libremente lo que el otro elija. ¿Ah? Y te insisto, hasta las cuestiones más difíciles. Y yo creo que hoy día mi familia está contenta de que yo esté un poquito más alejado de la política, más distante de la primera línea, más ajeno a la pelea, ¿Mm? a los horarios killer. Y entonces, por eso te digo que como viviendo estos dos planos, ¿sabes? Pero la política es una maratón, la política es una actividad permanente y uno a veces entra y sale. Cuando se cae hay que volver a levantarse. Sí, y hoy día me gusta mucho estar en horizontal pensando en cuestiones más de largo plazo, con Nacho Briones, con Gonzalo Blume, con Juan José Obach, con la María José Abud, viendo cosas más de política pública, preocupados más bien de la democracia y las instituciones, de cómo hacer que funcione mejor la estructura, más que estar en el día a día. Yo veo amigos míos que están en el Congreso, que están dando la pelea, que es muy valioso. Yo soy de los que defiende a los que están en el Congreso, a la mayoría de ellos. ¿Mm? Pero es durísimo y muchas veces están más bien en una pelea permanente que buscando soluciones, porque el sistema está muy fragmentado, muy polarizado. Yo concuerdo. Ahora, lo que quiero preguntarte también me parece algo poco... Pero tú habláis un poquito de ese sacrificio que hace el político, porque el político yo creo que cada político de alguna manera busca cómo mejorar las cosas y llevar al país al éxito con su visión personal. Cada uno tiene una visión de cómo el país puede ser exitoso o no. Entonces tú lo que estás haciendo al final como político o en horizontal y todo es buscar una manera que el país sea exitoso. Entonces tú crees que ese sacrificio se compensa con ese dicho de lo que estoy haciendo por mi país, para mejorar mi país. ¿Hay una compensación en ese sentido? Bueno, yo soy de aquellos que creen que a los políticos les gusta la política y por lo tanto la palabra sacrificio No es tanto. es un poco forzado porque, bueno, es duro, pero es duro como muchas otras actividades, ¿no? Pero les gusta al final del día. Totalmente, es una vocación, ¿cachai? Así que, ahora, asumiendo que es una vocación, asumiendo que es algo que tú haces por gusto, ver que hoy día está en una etapa y en condiciones muy negativas, muy agresivas, muy distantes de la ciudadanía, también es una cuestión crítica, ¿cachai? O sea, es una actividad valiosa, las personas que están ahí lo hacen porque les gusta, pero al mismo tiempo conviven en un contexto muy duro. En un muy, contexto muy que brutal. yo creo que es durísimo. O sea, aparte de lo que hablamos antes de los insultos y las críticas que uno recibe por redes sociales, es también la pelea de ideas e ideologías dentro de un congreso que cada uno piensa distinto y no llegan a nada. Totalmente. Y yo creo que la gente percibe eso. Y por eso la distancia con la política. Cuestión que es global. ¿Ah? Cuestión Claro, no solo en Chile. no, es un momento Histórico. claro, epocal. Así. Oye, Hernán, hablando del futuro, del pasado, tengo otra pregunta para ti. Tú, si tuvieras una conversación con tu versión en 20 años más, ¿qué le dirías? ¿O qué le preguntarías? Bueno, le preguntaría qué va a pasar con el futuro del liberalismo, qué va a pasar con el futuro de la democracia, qué va a pasar con el futuro de una serie de instituciones que permitieron tanto progreso y que hoy día se ven enfrentadas a dictaduras, autoritarismos, líderes que insultan, que viven en el conflicto. O sea, porque tal vez
el liberalismo y la democracia liberal, instituciones, tal vez cumplieron un ciclo. Hay algunos que hablan de posliberalismo. Y a mí me produce una gran inquietud si el ¿Qué liberalismo... va a significar eso? Exactamente, ¿para dónde va el liberalismo? Yo quiero creer de que el liberalismo está viviendo una crisis y se va a adaptar, va a aprender de lo que está viviendo, y estas instituciones que han permitido tanto progreso van a volver a funcionar, y que estamos en un mal momento. Y no que vamos a entrar ahora a una época de conflicto, de autoritarismo, porque eso está asociado a guerras, a pobreza, a conflicto. Ya, entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con el liberalismo? ¿Qué va a pasar con el liberalismo? ¿Qué va a pasar con la democracia liberal? ¿Qué va a pasar con una forma de entender la política desde el acuerdo, desde el diálogo, y no desde el amigo-enemigo, no desde buenos y malos, no desde los autoritarismos, no de los Bukele, no desde piensa en Milei, que creo que ha hecho cosas económicas muy notables, pero que vive en la polarización. Bien el conflicto. Exacto, y es una forma de hacer política que funciona hoy día, y yo espero que eso deje de funcionar. Ya, bueno, esa es la pregunta. Ahora mi pregunta es, de aquí a 4 años, ¿cómo crees tú que se va a plantear el liberalismo con este gobierno y quizás con el gobierno siguiente? ¿Cómo se va a plantear estos 4 años como tú decís, de que hay mucha polarización y todo? ¿Cómo lo planteas tú? Yo creo que esta es una etapa como de resistencia. Esta es una etapa donde el liberalismo tiene que pelear para que las cuestiones más fundamentales en las que cree sigan en pie. Piensa tú en el orden internacional, el orden liberal internacional, el multilateralismo. Hoy día muchos dicen, oye, eso dejó de funcionar. Hoy día lo que estamos en un momento geopolítico donde lo que importa es la fuerza, el tamaño. Y yo eso, si uno ve la historia, eso en general termina muy mal. Entonces, creo que estar en la resistencia de defender las instituciones liberales, y lo que hemos conversado el día de hoy, es una cuestión muy importante. Tal vez no para hacer mayorías, sino al menos para que las reglas del juego, aquellas que permitieron tanto progreso, se mantengan. Yo concuerdo, yo creo que es importante no irse, como decís tú, por estos extremos para mantener la democracia, porque la democracia yo creo que es hoy en día la forma de gobierno más libre y buena que existe hoy en día. Entonces yo sí creo que buscar moderación y buscar eso es la única forma de mantener las reglas de juego y mantener cómo las cosas funcionan hoy en día, porque si no nos vamos a dictadura, nos vamos a totalitarismo, entonces ahí las cosas se ponen muy feas. Total, y yo espero que eso genere conciencia, ¿te fijas? Y ahí la pega ahí con las nuevas generaciones, una pega que hacemos en horizontal, de divulgar, de dar a conocer, de comprender. Bueno, acá estamos también en otro medio de comunicación divulgando. Totalmente, exactamente. Estas conversaciones son como ideas que van volando como los virus y realmente, hoy en realidad estamos peleando. Se hacen ciertas reflexiones. Estamos peleando todo el día, estamos eligiendo líderes que están en los extremos, tal vez es una mala idea, y se genera una conversación. Bueno, las sociedades son cuerpos vivos que están todo el rato mirándose, discutiendo y aprendiendo, yo espero. Claro, pero al final yo comparto contigo de que tenemos que buscar una manera, porque todos los seres humanos vamos a tener diferencias, de la más mínima a la más grande, pero tenemos que buscar una manera de empezar a vivir juntos y empezar a tolerarnos más entre nosotros, y que no hayan peleas, no hayan conflictos, sino que de alguna forma vayamos construyendo un progreso hacia el futuro. Pero yo, si tuviera que apostar a una idea, es la del pluralismo. O sea, la idea de que muchas personas tienen distintas visiones sobre su vida, religión, formas de familia, y las sociedades pueden convivir, con tensiones naturalmente, sí, en esa diversidad. Pero pueden convivir. Exacto. Y lo que es un problema frente al pluralismo son aquellos que tienen sistemas morales cerrados, que implica una cierta superioridad respecto de otras miradas en la sociedad, claro, que buscan imponer. Y eso termina mal, en general. Volviendo a la pregunta, yo ya te pregunté hacia el futuro. Si pudieras conversar con Hernán de hace 20 años atrás, ¿qué le dirías? Bueno, probablemente, ¿qué le diría hace 20 años? Yo tomar más riesgos, viajar más, ser menos estricto en ciertas cuestiones que no tienen tanta importancia,
Eh, Probablemente casarme y haber tenido hijos más temprano, ¿sabes? Hoy día yo tengo hijos y soy feliz, pero mis hijos son chicos y me hubiera gustado tener más energía muchas veces para poder hacer más Para cosas poder con vivir ellos. el día a día. Eh, pero en términos generales yo soy una persona muy agradecida de la vida que he tenido oportunidades, he podido elegir trabajar con quienes me gusta, he podido viajar, estudiar afuera, mi familia está bien, está sana, tengo 2 niños bacanes, una gran mujer, o sea, soy bastante agradecido y probablemente, eh, bueno, disfrutar de la libertad, elegir tu propio proyecto de vida es algo que yo he tenido siempre mucha conciencia y no estar haciendo cosas que realmente no te hacen feliz. Bueno, ahí vamos al cierre de este programa, que o sea, el invitado pasado te dejó una pregunta, así que vamos ahora a ver la pregunta. ¿Estás haciendo lo que te hace feliz, lo que realmente te ha sentido en tu vida? Bueno, debo declararme una persona feliz, afortunadamente. Eso es importante. No siempre fue así. Yo tuve épocas de mi vida en que estaba muy confundido sobre qué hacer, qué estudiar. Me di demasiadas vueltas tal vez en tomar decisiones que yo creía que eran como demasiado importantes. Pero tengo 51 años y hoy día trabajo con gente increíble, estoy involucrado en desafíos muy importantes, tengo la oportunidad de poder tener una vida como materialmente que está bien y conversar y preocuparme de cuestiones muy valiosas. O sea, trabajar en horizontal es un acto de libertad increíble. ¿Ah? Hago proyectos de consultoría y trabajo con gente que encuentro, que admiro, que aprendo de ellos. Tenemos un proyecto, mi mujer, de irnos a vivir con la familia fuera de Chile un tiempo. Hago lo que me gusta. Hago lo que me hace eso es lo sentido. más importante. Totalmente, totalmente. Es que yo también voy a... Pero estoy consciente de que soy un privilegiado, te quiero decir, no con culpa, sino consciente de que he tenido una gran cantidad de oportunidades. Y con mucho agradecimiento. Exacto, con mucha conciencia de que esto no le pasa a todo el mundo, ¿cachai? Igual estoy de acuerdo contigo de que un poco lo que tú decís, como de repente, claro, hubo momentos que fueron difíciles para mí en mi vida, que estáis confundido y todo, pero estoy muy de acuerdo contigo de que esos son los momentos que son los que crecemos como personas y vamos sacando lo mejor de nosotros hasta el final, y yo creo que eso es lo que es la vida al final. Agradecer también los momentos que hemos pasado mal para poder ser hoy día lo que somos. Claro, y conciencia, ¿cierto? Esta idea como de John Lennon de que la vida es lo que pasa mientras estás haciendo planes. Claro. ¿sabes? Menos planes, menos futurología. Y más hacer. Y más presente, más carpe diem, más hoy y más conciencia de estar vivo, de estar sano, de todo lo que tienes y no de lo que no tienes. Claro. Hay una cierta sabiduría así práctica. Estoy totalmente de acuerdo, además citando a John Lennon, me parece increíble. Bueno, ahora tienes que dejar una pregunta a tu próximo invitado, sin saber quién es. La cámara es tuya, Hernán. Oye, como dos preguntas. ¿En qué momento este país que iba como avanzando, progresando, porque hay una trayectoria innegable, ¿cierto? ¿En qué momento se quebró eso? ¿Y qué fue lo que se fracturó? ¿Fueron los consensos? ¿Fue la política? ¿Hay un problema social? Hay algunos que dicen que es el individualismo. ¿Qué quebró esa trayectoria de progreso que tenía Chile? ¿Y qué tendríamos que hacer para poder volver a que nuestro país salga de este momento tan odioso y se vuelva a encontrar y entonces tenga de nuevo una trayectoria, un sueño compartido, un proyecto en común? Está muy buena la pregunta, está difícil. Yo estoy pensando si la puedo responder, pero no sabría decirte cuál fue el momento. Dejémosela al próximo invitado. Se la vamos a dejar al próximo invitado. Oye, y lo último, Hernán, ya que lo último que te voy a pedir. La cámara es tuya para dejarle un mensaje a la gente que te está viendo, de lo que tú quieras. Bueno, yo haría un mensaje pensando en lo que conversamos. ¿En qué momento hemos entrado todos nosotros, consciente o inconscientemente, a estar? Y creo que, insisto, creo que yo miraría las redes sociales como una cuestión muy sustantiva. Fundamental, claro. En vivir como solamente, ciertamente desconectado, o solo conectado con tu Instagram, con tus redes, con tu grupo de interés, en tus cámaras de eco, y dejar de tener conciencia del otro.
de otras experiencias. Hay un tema, creo yo, ¿cierto? Hay un libro famoso de Jonathan Haidt que se llama La generación de la ansiedad. Y es que estos juguetes te hacen estar preocupado más bien de lo que el otro tiene, porque estás viendo imágenes y estás compartiendo como la experiencia del otro, y te desconectas con todo lo que tú tienes, con todo lo que tú eres. Con lo que todo te pasa alrededor también. Correcto. Y yo creo que hay una cuestión como... Yo no sé si he cachado, esto es una metáfora, pero que mucha gente que está empezando a dejar esos teléfonos y está volviendo a esos teléfonos donde básicamente solo pueden llamar, conversar y mandar WhatsApp, pero salir de esta como sobreconexión que muchas veces genera más depresión y ansiedad que conexión y cuestiones virtuosas. Claro, es que es un efecto, bueno, psicológico de que el celular se supone, los likes y todo eso te llegan como dopamina. Exactamente. Entonces, al final vivimos en una constante entrega de dopamina que debería darse por otras razones más naturales. Bueno, yo creo que salir de la digitalización y conectarse con la naturaleza, el deporte, la experiencia humana, ¿cachai? Compartir. Esas parejas como comiendo que están... Los dos mirando el celular. Exacto. Ahí, esa como una pequeña metáfora de lo que yo creo hay que quebrar, ¿ah? Y volver a estar más bien conectados entre personas más que entre teléfonos. Yo creo que resumo un poquito este capítulo en eso. Yo creo que tenemos que empezar a conectarnos más entre nosotros. Tanto en política, como socialmente, psicológicamente, como todo. Compro, listo. Bueno, muchas gracias, Hernán, por venir. Agradezco mucho tu tiempo y ojalá te haya gustado el capítulo también. Ojalá te guste la conversación. Muchas gracias por esta conversación. Creo que juega en varios planos y eso lo encuentro muy interesante y original. Sí, para ir explorando distintas áreas de la vida también, de parte emocional y reflexiva tuya. Mucho éxito, Agustín. Muchas gracias, Hernán. Y a ustedes los veremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Chao.